Iniciar conversación a esta hora con José Bracho, él es concejal, además dirigente del partido Patria para Todos, presidente de la Comisión Permanente de Servicios Públicos de la Alcaldía del municipio Libertador. Señor Bracho, bienvenido, concejal. Gracias. Un saludo a toda la audiencia de Globovisión, un programa que vemos todos los días. Muchas gracias por eso, concejal. Vamos a hablar de varios temas, pero la última vez que estuvimos conversando hablábamos del tema del transporte, pues que sigue complicado. Todavía hay denuncias de falta de unidades por repuestos, por altos costos y ha habido una discusión para incrementar precisamente la tarifa a 2.000 bolívares. Algunos transportistas, hay que decirlo, la están cobrando, otros no. Sin embargo, el problema está allí. Usted había propuesto la creación de un comité de usuarios. ¿Eso está en trámite? ¿Se ha podido concretar algo de esa propuesta suya? Bueno, sí. Nosotros reiteramos pues, la propuesta de crear los comités de usuarios como un elemento vinculante, ¿no? Como un elemento que nos permita a nosotros tener, primero, como usuarios y usuarias, y como sujetos políticos y como legisladores municipales, monitorear que las tarifas que se generen sean tarifas consensuadas y no tarifas que se diriman o se establezcan entre el ministerio y el gremio del transportista. Nosotros dijimos y somos constantes en ello, de que hay un elemento que no está presente en esa discusión de esa tarifa y son los usuarios. Es por ello que nosotros decimos siempre y tenemos acá una lámina donde expresamos que en este caso tiene que existir el usuario y la usuaria, en este caso el Ministerio de Transporte o las alcaldías, ¿verdad? Y el gremio de los transportistas. ¿Qué es lo que se viene haciendo en la actualidad? Se discuten las tarifas, bien sea un ajuste o bien sea un aumento, solamente el Ministerio y los transportistas, dejando por fuera al comité de usuarios. Que al final es uno de los más afectados. Claro, porque es el que definitivamente el que sufraga, el que tiene que cubrir el pago. Fíjate, nosotros en Gaceta, la Gaceta en el municipio bolivariano Libertador, el pasaje está en función de 280 bolívares. Sabemos que es un pasaje, un monto irrisorio. Por discusiones bilaterales entre el ministerio y los transportistas se llevó a 1.000 bolívares. Tampoco sabemos que... Sí, con 1.000 bolívares usted no se compra, pero de un café pequeño. Entonces, hay transportistas que lo han llevado a 2.000 bolívares y hay otros que lo han llevado en forma abusiva. En el caso de Junquito, hay transportistas que cobran para Junquito, desde la Yaguara de Junquito, hasta 5.000 bolívares. ¿Y cuánto debería ser la tarifa? ¿Eso se ha analizado, tomando en cuenta inflación? Obviamente, para ello nosotros exigimos que los transportistas presenten lo que llamamos la estructura de costo. Okay. Porque en la estructura de costos deben aparecer lo que es ingresos, gastos, los concernientes por desgaste por caucho, aceite y todo lo demás. Pero el problema se sigue presentando cuando los comités de usuarios no estamos presentes o no están presentes en esa discusión. Y se toman en forma bilateral. ¿Qué viene con cómo se complica la situación? Cuando nosotros vemos que en forma arbitraria se hacen los ajustes, en este caso los aumentos de las tarifas, y obviamente eso incide directamente en el salario del trabajador. Y es por ello que nosotros vamos a seguir desde la Cámara Municipal, que aún no ha sido aprobado, porque nosotros lo presentamos en noviembre, dijimos el año pasado. ¿Por qué no se ha aprobado? ¿Falta voluntad? Bueno, sí, es falta de voluntad, porque nosotros tenemos mayoría en la Cámara. En la Cámara Municipal de Caracas tenemos mayoría. Yo presenté, como concejal del municipio, presenté la propuesta de los comités de usuarios y unos concejales, inclusive concejales del mismo chavismo y concejales de la oposición mandaron el texto a consulta del abogado, que es un abogado del mismo municipio. Y aún siendo hoy 28 de febrero, no tengo respuesta de ese material, que es un instructivo para lograr constituir los comités de usuarios en las 22 parroquias. Valga decir que ese comité de usuarios en las 22 parroquias tiene que ser gente de carne y hueso, gente vinculada con los consejos comunales, gente vinculada con las comunas. Y no como hay un señor por allí, que hay un señor que se arroga, que se hace llamar presidente del comité de usuarios y uno lo ve por ahí solo. Nosotros exigimos y queremos que los comités de usuarios que se conformen en el municipio bolivariano Libertador y que pueda ser ejemplo para otros municipios, tienen que ser con gente que tenga vida activa
en las comunas, en los consejos comunales. Sin importar tendencia política, porque al final pues, el problema afecta a todo el mundo. El usuario es usuario sin distinción política, sin raza ni clero, porque en definitiva es un usuario. ¿Cómo eliminar, concejal, el tema de la burocracia, que incluso los mismos dirigentes del gobierno nacional, algunos ministros han dicho, como el ministro Castro Soteldo, que ha sido uno de los más autocríticos, al menos en los últimos días, que el tema de la burocracia y el tema de la corrupción está dañando las instituciones públicas? ¿Cómo eliminar eso, tomando en cuenta pues que precisamente los usuarios son los más afectados? Pasa lo mismo en el sector salud y hay gente pues que lamentablemente se está muriendo porque no se hacen las gestiones necesarias para evitar este problema. Pero ¿cómo eliminar en el caso del transporte? Porque se siguen viendo, y usted nombraba el caso del Junquito, y nos hacen llegar a veces fotografías de cómo la gente se está trasladando sin ningún tipo de seguridad, en camiones básicamente para trasladar animales. Así está bajando la gente a Caracas. Bueno, obviamente, por ello nosotros andamos en una cruzada, no solamente en Globovisión, y queremos también que nos inviten a BTV y otros canales del Estado para llevar esta propuesta, para de una u otra forma colaborar a que el problema del transporte en Caracas y a nivel nacional se solucione. Para ello nosotros estamos planteando municipalizar el servicio del transporte público. El profesor Eleazar Díaz Rangel, que es un señor muy reconocido, el domingo sacó un artículo donde exigía y hacía la crítica constructiva al alto gobierno que el transporte público tiene que ser realmente público y tiene que estar bajo el control del Estado. Para ello nosotros estamos llevando a cabo la propuesta de que si nosotros tenemos un transporte que goce con una calidad, una vez lograda una tarifa acorde, ¿no? Tiene que tener una calidad, tiene que tener una tarifa adecuada y una frecuencia acorde, ¿no? Y cuando hablamos de frecuencia es que cuando uno esté en la parada de Junquito, uno sepa que la unidad va a pasar cada media hora o cada hora. ¿Cuánto se demora actualmente? Un poco para acercar a la gente al problema. Una unidad puede durar hasta 2 horas por pasar. Entonces, obviamente, eso incide en el cumplimiento del horario del trabajador, del estudiante, de la ama de casa. Entonces, no podemos programarnos. Por ello es que nosotros, el problema del servicio de transporte en Caracas transversaliza la vida de todo ciudadano y toda ciudadana. Y es por ello que insistimos, vamos a ser muy insistentes en la creación de los comités de usuarios como punta de lanza para poder resolver o aliviar este problema. Porque el problema macro sabemos que es que tiene que tomarlo, o la decisión final la tiene que tomar el alto gobierno, logrando un decreto, y es ahí un llamado al presidente de la República y al ministro del Transporte para que podamos consensuar un decreto que permita municipalizar el servicio de transporte en todos los 335 municipios, para que de una vez por todas derivemos o aliviemos ese problema del transporte. Eso no va, insisto, y permíteme la acotación, eso no va a conspirar con que las líneas de transporte, las que funcionan como cooperativas o asociaciones civiles, puedan seguir funcionando. Pueden seguir funcionando, solo que vamos a tener el control. El Estado tiene que asumir el control del transporte público. Concejal, tenemos que hacer una pausa comercial. Al regreso quiero que sigamos conversando sobre este tema y sobre todo consultarle además ya un poco más al tema político, sobre lo que ya es la carrera electoral. El presidente